Hola, queridos amigos del ADN de la historia, una vez más con ustedes. Hola. Hola, también con él. Alejandro Rosas, Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Estamos en el antiguo Braje de Miscuac, hoy la Universidad Panamericana, y esta vez vamos a hablar de mentiras. Mentiras. Sabía que lo ibas a hacer. De mentiras. Venga, esto no está preparado, pero... Mentiras, mentirosos y mentirosas de nuestra historia. Eso. Qué fuerte. Sí. Porque podríamos mejor haberle puesto la política mexicana. Híjole, es que fíjate que sobre todo en el ADN de la historia, en lo que es, ya empiezas a rascar para quitar las capas, las interpretaciones, el tapiz de otros tiempos, te vas dando cuenta que, número uno, en la historia, la verdad no existe. La historia es interpretación. Existe el hecho objetivo, ¿no? Es decir, Sí, el dato, es historia. innegable que Madero nació el 30 de octubre de 1873. Esa es una verdad inocultable, ¿no? O cómo lo asesinaron, cuándo lo asesinaron. Todo lo demás es interpretación. Entonces, Claro. es muy difícil realmente decir, bueno, yo siempre he dicho que aquel historiador que llega a decirte, este es el verdadero Juárez o la verdadera Sor Juana, córrele porque no hay manera de que pueda hacerlo. Por supuesto, porque además lo que hay que buscar justo en esa interpretación, porque tú no puedes ser un historiador objetivo, porque lo que tú estás haciendo es con tus herramientas y con tu tiempo Y tu perspectiva. y tu perspectiva estás tratando de explicar. Lo que sí puedes tener es rigor académico, y el rigor académico es, pues no inventas datos. Rigor no- historiográfico. Exacto, tal cual. ¿Quieres escribir Fecha, novela? datos, Fantástico. Correcto. Confrontación de fuentes. Confrontación de fuentes. Y luego tu Exacto. interpretación. Y luego tu interpretación. Y a lo largo de la historia también tu mirada va cambiando y podemos empezar a entrar ya en materia, el pleonasmo, porque lo que se dijo durante siglos, hoy lo vemos con otros ojos. No es presentismo porque no lo estás cambiando. Un ejemplo. Es que los españoles malos, malísimos, con cola de demonios, nada más vinieron a violar y vinieron a saquear y vinieron a llevarse el oro y entonces aquí no se quedó nada. Lo hemos dicho en otros programas, eso es una interpretación y eso es una visión maniquea de una narrativa política del siglo XIX. Porque si tú buscas el oro, te brinca por todas las ciudades virreinales, en universidades, en puentes, en acueductos, en todo lo que surgió durante 300 años, que somos una nación que sí, nace de una conquista, pero que después surge maravillosamente y plenamente de este país que somos y que además ya tenemos más de 200 años de independencia. Eso es una gran mentira seguirla repitiendo. Sí, hay mentiras y hay ocultamiento de la verdad, que parecería que son cosas distintas, pero finalmente se acercan. Mentiras es una palabra excesivamente fuerte, sin lugar a dudas, que da lugar a otras nuevas interpretaciones. Porque, por ejemplo, pienso en López Portillo desgarrándose las vestiduras diciendo defenderé el peso como un perro, y a lo mejor estaba pensando en un perro chiquito, pues, ¿no? O sea, en un pequinés, y Un no, toy. y no en un perrote feroz y terrible. Entonces, bueno, es una interpretación. Él siempre pensó en un chihuahua amable, ¿no? Un toy, una tacita de mini té. toy, sí. Ahora, pienso en los niños héroes, que es todo un tema, y yo no me atrevería a llamar una mentira, sino parte del imaginario colectivo, ¿no? Que también o sea, es mentira que los mexicas encontraron un águila devorando una serpiente sobre un nopal. En términos estrictos puede serlo, O sea, no es algo que sería absurdo. Exacto. Claro. Entonces, por lo tanto, cabe la interpretación y abona al imaginario colectivo de la cual están hechas las naciones, los pueblos, las personas. Sí. Pero es que ahí tiene mucho que ver lo que se llama la historia oficial. Sí. La historia oficial, a ver, no hay que satanizarla porque la historia oficial siempre está inscrita en cualquier régimen y en todas las épocas. Todo mundo ha hecho historia oficial. Lo importante es que tú, dentro de tus instituciones académicas, tengas la
investigación, el desarrollo de investigadores, historiadores y demás, que puedan confrontar esa historia que se escribe desde el poder con fines pues, de adoctrinamiento, de control y demás. Fíjense, la primera historia oficial que nosotros conocemos aquí fue con Izcoatl. Izcoatl, cuando derrota a los señores de Azcapotzalco, que él es el cuarto tlatoani, decide junto con Tlacaelel que necesitan borrar el pasado, que era verdaderamente de lágrima de los mexicas. Pues medio vergonzoso, Todo ¿no? el mundo lo humilló, lo sacaron a patadas de Chapultepec, de Tizapán, de todos lados. Y obviamente toda esa historia donde todo el mundo había abusado de ellos no correspondía a la grandeza que se estaba gestando a partir de ese cuarto tlatoani. Entonces, todos los antropólogos e historiadores e incluso arqueólogos coinciden en que a partir de ahí se rehizo la historia, se reescribió la historia del pueblo mexica. Uno decía, ¿por qué no se quedaron si tenían todo ahí? No, porque tenían que llegar hasta Tenochtitlán, ¿no? Y entonces Huitzilopochtli le dijo, no, pues ya se tienen que salir de ahí y siguieron peregrinando, porque hay muchas cosas que a la luz de los acontecimientos resultan ilógicas. Ya llevaban 40 años establecidos en Chapultepec, los corrieron porque no los querían los señores de Azcapotzalco y demás, y entonces, ¿cómo contabas esa historia? Ya después, en la nueva historia oficial mexica, pues que Huitzilopochtli les dijo, no era aquí, hay que seguir. Y luego tenías que dignificar que llegaste a un pinchurriento islote miserable donde había lodo, donde había unas peñas y estaba lleno de nopales con tunas. Pues obviamente tenías que decir algo grandioso. Ese fue el lugar donde Huitzilopochtli les dijo, van a encontrar al águila, etcétera. Todo eso se fue reescribiendo a posteriori. Por supuesto, y además lo que dices me está recordando a los celebérrimos Rómulo y Remo en la antigua Roma. Son leyendas, son mitos fundacionales y que te dan cohesión. Todos los pueblos, todo lo humano es inventar algo sobrehumano, sobrenatural, por encima de ti, pero que lo que hace es que te da esa grandeza y esa entraña de que quieres pertenecer a esa historia maravillosa. Entonces, sí permea, sí está en la raíz absoluta y no puedes decirle a los romanos, empezaron con una mentira, que ya parece que una loba va a amamantar a unos niños. Se los come. Entonces, claro, esa es la parte maravillosa de la historia, pero después caemos en mitos que también nos desdibujan muchísimo. Sí. Y, por ejemplo, voy a irme a mi etapa favorita, que es la del virreinato, el mito absoluto de que, ay, pobrecitos, engañaron a los aztecas porque pensaban que era Quetzalcóatl, porque eran güeros y porque habían regresado y porque eran dioses. Tampoco existen esas maneras tan absurdas y tan simples de contar la historia. Matos Moctezuma rebate maravillosamente la teoría, la mentira de que los mexicas o los pueblos originarios pensaban que eran dioses. Exacto. Porque por dos motivos esenciales. Uno de ellos, la primera es que los vieron defecar. Y entonces los dioses no defecan como los humanos. Y la segunda es cuando vieron al primero de ellos sangrar. Y entonces ahí se dieron cuenta que eran tan humanos como ellos. Y tan mortales y luego, como cuando todos. les ofrecen carne humana o sangre humana, y no, obviamente los españoles dijeron, no, gracias, paso. No, gracias, soy paso. vegetariano, vegano. Pero los dioses sí se alimentaban de carne y sangre. Por supuesto. Exactamente. Claro. Pero fíjate, regresando a lo Qué bien está saliendo este programa, ¿eh? No, bueno. es raro en nosotros. Es raro nosotros, porque está muy... Pero, por ejemplo, mentiras que se van construyendo que son muy fáciles. Yo, algunas frases para mí que son totalmente inventadas. Esta de Juárez para mis amigos, justicia y gracia, para mis enemigos, solo justicia. Bueno, Juárez fue igual de hijo de la fregada con sus amigos que con sus enemigos en términos de la ley. Cuando muere Santos Degollado, está siendo procesado por Juárez. ¿Por qué? Porque en vísperas, ya casi para terminar la Guerra de Reforma, Santos Degollado busca la manera de acercarse con los conservadores y hacer un armisticio a través de la embajada inglesa. Y Juárez se entera y se enoja y ¿cómo es posible que hagas eso? Prácticamente lo señala como un traidor y lo mandan a juicio. Y era su muy amigo, o sea, era el más joven de los... y era su general que había levantado varias veces al ejército. Órale, tómala, igual que luego le hizo a los enemigos. Entonces,
ese tipo de frases que luego se inventan es como para ubicarlas en algún momento. La otra, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Porfirio Díaz jamás hubiera dicho eso. Jamás. Si alguien acercó a México a Estados Unidos fue Porfirio Díaz, con el ferrocarril. Totalmente. Ahora, Porfirio Díaz siempre vio en Estados Unidos una oportunidad para el desarrollo de México. Sí, claro, como siempre una desventaja, pero para él, no, Porfirio Díaz no tenía miedo de los Estados Unidos. No, y esa es otra gran mentira del siglo XIX, que los liberales no buscaban apoyo en el exterior. Perdónenme, pero desde el minuto uno que fuimos México independiente, copiamos a los Estados Unidos, mandamos a un representante, los insurgentes mandaron a un representante porque admirábamos esa forma de gobierno. Y otra mentira, los liberales jamás hubieran traído un extranjero como los conservadores que trajeron a este príncipe de Habsburgo, a Maximiliano, pero que hubiese pasado que se hubiera firmado el tratado MacLean-Ocampo. Unos buscaban dinero en Estados Unidos, los otros buscaban dinero en Europa. No estoy justificando absolutamente la invasión, no. Lo que quiero decir es no arranquemos nuestras vestiduras tan frágilmente cuando son mentiras y son versiones de la historia. No se vayan, vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Las mentiras son malas, pero el maniqueísmo que hay alrededor de las mentiras es muchísimo peor porque genera una cantidad de odios enconados, de violencias, etcétera, etcétera. Ejemplo, Juárez y todos los liberales eran comecuras, estaban en contra de la iglesia. Todos ellos eran católicos, confesos, o sea, iban a misa, etcétera, etcétera. No, y esa es otra de las grandes falacias. Voy a decir falacia, que es una palabra muy bonita. Muy bonita, sí. ¿No? Que nos meten constantemente para generar encono entre unos y otros. Bueno, ¿sí? Otra más. Siempre te vendieron a Santana como el vendepatrias. Él fue inconsistente, chaquetero, ambicioso, ególatra, pésimo militar, pero realmente flojo, no puedes vanidoso. demostrar
y eso fue una mentira de la historia oficial porque estaba un gran villano, que él dijo, jaja, ahora voy a vender Texas, aquí está. Jaja, ahora voy a vender 2.400.000 kilómetros cuadrados, ñaca, ñaca, jaja. El único territorio que sí fue su responsabilidad fue la Mesilla, y fue porque prácticamente Estados Unidos le dijo que si no la vendía, iban a invadirla y a tomar por la fuerza. Y la Mesilla es un territorio árido. Es un pedazo, un cachito. Un cacho que sí era de territorio, pero que finalmente, junto a los 2.400.000 kilómetros cuadrados, no era nada. Santana ni siquiera firmó el tratado Guadalupe Hidalgo con el que se pierde el territorio, ya no era presidente cuando se pierde el territorio, combatió terriblemente mal durante la guerra contra los Estados Unidos, y ese es su pecado. Pero esto de que tenía un plan y que se había visto ya con los norteamericanos en Estados Unidos y que regresó, y que todo eso es totalmente de imaginación novelesca. Claro. Pero está hecha a propósito, quiero decir. Ahora, hay ahí mano negra, y eso es gravísimo. Claro, ahora, esto no lo exonera de haber sido un pésimo gobernante, inconsistente. Pero además hay que tener la conciencia y la ciudadanía, o ser mayores de edad y decir, a ver, dejen de repetir que es que los Estados Unidos nos robaron la mitad del territorio. No nos robó nadie nada. Nosotros como país no supimos entender esa guerra, no supimos ganar esa guerra, eran militarmente, pónganle el adjetivo que ustedes quieran, abusivos, mejores, más ricos, más... Tienen mejor armamento. Todo lo que quieran, pero estábamos en guerra y nosotros tuvimos mexicanos que defendieron esa guerra y perdimos esa guerra. Esa es otra gran falacia de estar repitiendo que los estadounidenses nos robaron la mitad del territorio. Pues, pero mira, aquí, amigos, es donde viene la interpretación, porque para mí sí es un despojo. No es lo mismo que te enfrentes en las circunstancias similares con armamento y todo. Todas las guerras son desiguales. Todas las guerras empiezan con despojos. Por eso, ese es no le llames robo, es un despojo que fue disfrazado de tratado de amistad y límites definitivos entre México y Pudimos Estados haber Unidos. ganado la guerra, muchos otros países en desventaja, por eso, pero no es literalmente qué mal nos vinieron y nos robaron. Que además también ellos son un pueblo que están llenos de falacias y de lo que está sucediendo ahorita, de que regrésense los inmigrantes. Perdóname, pero va para atrás todo Estados Unidos, porque los únicos pueblos originales son los indios americanos, despojados. Los que sí fueron despojados masacrados, bueno. Literal. Me voy haciendo para atrás porque creo que se están peleando un poco. Yo desde niño temo estas confrontaciones. Pero bueno, creo que es muy interesante este ejercicio que estamos haciendo acerca de cómo la verdad y la mentira se tejen con un hilo invisible que es muy fácil de deshacer, ¿no? Otro de nuestra idiosincrasia, a ver qué opinan. Es que somos un país riquísimo porque de verdad la riqueza proverbial de nuestra nación, y ya con eso... Por eso tiene forma de cuerno de la moneda. La cornucopia, ¿no? Perdón, pero si no hay trabajo, perdón, pero si hay corrupción, si hay impunidad, seremos muy ricos y habrá lo que quieran, pero cumpliremos decenas y centenas de años de México independiente con el mismo problema. Pero ¿no han escuchado eso de que casi que es por supuesto. No hay que hacer nada porque aquí todo va a ser perfecto? Pero también, a ver, otra leyenda urbana, los mexicanos son flojos, los mexicanos se ponen... No, es así. No, a ver, no... Hollywood tuvo mucho que ver con eso. El indito con su sombrero sentado en un nopal sin hacer nada. Perdón, no es cierto. Este es uno de los países donde más se trabaja en el mundo. Y eso hay... Lo cual no significa que seas productivo. De acuerdo contigo. Pero estoy hablando de trabajo, pues. No. Por eso, pero es que, a ver... O que no haya injusticia social, porque el trabajo... Tú puedes estar en la oficina o en la fábrica 10 horas, de las cuales tu productividad se reduzca a 6. Pero entonces, no, es que no quiero entrar en una discusión absolutamente inútil, pues, de alguna otra manera. Es cierto, estamos llenos de esas frases de oro que cuando les haces tantito así, es caca lo que hay debajo, ¿no? Sí, claro, o sea, no... Bueno, en realidad era cobre, pero ya te fuiste. Me fui hacia... Sí, por eso dicen, ya enseñó el cobre, porque entonces tú le rascabas al oro, por eso se muerden las monedas de oro, porque lo que haces es buscar el cobre. Pero bueno, Benito habló de otra alma, un poco más escatológica. Oye, pero fíjate, en el caso de los niños héroes,
Pues, evidentemente ahí, quién sabe, ahí fue una amalgama increíblemente extraña de todo, porque quizá de todo la única mentira es que Juan Escutia no se aventó en la bandera. Pero que defendieron el castillo, que fueron Eran muy chavos, valientes. sí estaban muy chavos, sí defendieron el castillo, sí se murieron en la defensa, y se sabe dónde cayó cada uno. Mentira que los hayan encontrado juntos en 1947. O sea, fíjate cómo el poder, al poder le gusta mentir. Claro. Y va a mentir toda la cantidad de veces que sea necesario para convencer a todos de que lo está haciendo bien o de que tiene la razón. Oye, junto a los niños héroes, esta idea de que los encontraron juntos y tal, está la de los restos de Cuauhtémoc. Justo a eso iba. Claro. A eso iba. Esa es otra gran mentira. Fabricación. Pero pareciera que esas fabricaciones son las que nos dan cohesión. Y de pronto sí, pero vamos con los niños héroes. ¿Cómo vas a hablar del que sobrevive? ¿Cómo vas a hablar del que torturan 8 meses los estadounidenses? Ese no. Ese quedó vivo, ese no me interesa porque además es enemigo de lo que yo pienso que debe ser este país y me estoy refiriendo a Miguel Miramón. Igual de mexicano, igual de arraigado, igual de víctima de esa guerra, igual de héroe al defender el castillo, pero no, como tenía otra facción, bueno, eso ya podremos hablar mucho más sobre la vida de Miramón, pero es un niño héroe también que queda fuera de la historia oficial. Los restos de Cuauhtémoc, en Izcateopan. Una famosísima arqueóloga en su tiempo, Sí, Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán, descubre unos huesos y la obligan a decir que, porque la obligan, o sea, Yo ahí difiero. ¿tú piensas que ella solita? No, ella fue enviada, quién sabe por qué oscuros intereses. Incluso la acompaña, ¿sabes quién? Un periodista chavitito, Julio Scherer García. Julio Scherer. Y violando todos los protocolos de investigación, ella, por eso te digo que yo creo que ahí hubo una confabulación desde el poder y ella dijo, pues de aquí soy, o algo le ofrecieron. No creo que ella se hubiera lanzado, si era tan profesional, a hacer lo que hizo, de llegar. Estoy de acuerdo. Sí, Pero yo creo que bueno, fue la emoción del momento fue el no gran me la pierdo. descubrimiento Y cuando se dan cuenta, que son huesos de mujer de entrada, uno. o sea, con Sí. ups, ¿qué hago? ¿Qué digo? Uy. pero fueron muchos años después. No, Fue No, casi sí. inmediatamente. porque además quien decreta que sí son los restos de Cuauhtémoc fue el presidente alemán. Es cierto. Y Bueno, la prensa dijo, son los restos de Cuauhtémoc, pero de cuando era niño. es cierto. Es sin duda un tema interesante. ¿A ustedes le han mentido? Bueno, en ¿Alguna épocas vez? recientes podríamos tener muchas. Fíjate, ahí te va. Fíjate, pero cómo se van construyendo a partir de ciertas mentiras. O deja tú mentiras, porque la mentira quizá Versiones. implica un acto de... Deliberado. Pero, por ejemplo, Fox jamás dijo, come si te vas. Claro. A Fidel. A Fidel Castro cuando la cumbre allá en uno de los años del sexenio en Monterrey, que venían todos los países iberoamericanos, hispanoamericanos, y hubo cumbre en Monterrey, se iba a juntar Castro, se iba a ver las caras con Bush, y entonces obviamente Fox quería quedar bien con Bush y no quería que lo molestara Castro. Entonces cuando sale la grabación que hizo Castro, a él sí, con toda premeditación, alevosía y ventaja, tú escuchas toda la grabación y Fox sí le dice, oiga, presidente, mire, vamos a tener este evento, sí queremos que venga, ¿cómo ves si se presenta usted, da su discurso, se queda al almuerzo y luego se puede ir, si quiere, a su país o a donde quiera, y él se lo hace repetir, Castro, como 3 o 4 veces. Y así es todo lo que le dice. Lo que sucedió fue que al otro día, obviamente todo eso se resume en la frase, o sea, Castro, come si te vas, ¿no? Sí. Quien lo cabeceó al día siguiente fue Carlos Marín en el periódico Milenio. Y entonces sale, come si te vas, y se quedó. Y ustedes pueden escuchar la grabación y nunca le dice, comes y te vas. Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, decía una mentira repetida un montón de veces se acaba convirtiendo en una verdad. Y ese es la propaganda. La propaganda. De repente pensé en cómo Stalin borra la historia oficial, la historia de sus cercanos, y
llega al nivel máximo en que ha sucedido. No solo los desaparece, los mata. Y ese es un gran ejemplo el que los borra de las fotografías. Literalmente, los desaparece. Los desaparece. Ahí te va la otra gran mentira. En el 2021 festejamos los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Sí. Y todos los arqueólogos, Matos Moctezuma, López Luján, todo el mundo dijeron, oigan, no es cierto, o sea, no... Hay muchas fechas porque los calendarios son distintos, pero casi todos los investigadores coinciden en que cuando menos fue en 1325, hay quizá después, pero no hay nadie que señalara que era 1321. Y el gobierno se inventa en el 2021, no, es la Fundación Lunar, que hubiera sido además... Huitzilopochtli se saldría de su tumba porque era el dios del sol. Todo el asunto de Tenochtitlán tiene que ver con el sol, no con la luna. Y por eso es el triunfo del sol sobre la luna, que es Coyolxauhqui. Claro. Y ahora ya lo vamos a festejar otra vez. O sea, ¿cuántas veces va a cumplir México Tenochtitlán 700 años? Esa es la gran pregunta. Pues, y esa es la gran mentira. Podría decirle a mis nietos, yo estuve en las 3 fundaciones de Tenochtitlán, en las 3 celebraciones de la... Claro, porque es justo ese desconocimiento de la historia que entonces metes como con calzador, igual me queda bien para mi festejo, igual no. Y estamos permeados de todas esas Pero historias. eres muy generosa con el desconocimiento. Es la manipulación de la historia, porque la política, los políticos les encanta manipularla y ahí sí se sirven con la cuchara grande. Y no es privativo de con nuestro país. flagrancia. No es privativo de nuestro país. Dijiste, Benito, el tema de los nazis. Realmente, yo tuve un profesor alemán, se los he contado muchísimas veces, Peter Krieger, que le mando un saludo si nos ve por ahí, que estuvo en la UNAM, dio una maravillosa clase de historia de la arquitectura, y él era berlinés, y entonces le preguntaban una y otra vez, oye, ¿y tú qué opinas como alemán? ¿Qué opinas de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y Berlín? Y él te contesta realmente que estuvieron su familia en una especie de lo que dijo Hidalgo, ¿no? En un frenesí. No tenían la cabeza fría para entender que lo que estaban haciendo era una cosa deleznable, impresentable, una cosa terrorífica. Eso pasa con los grandes populismos, con la... Exacto. Déjenme decir una verdad. Están tan vigentes por todo el mundo hoy. Decía yo que iba a decir una verdad. El 24 de octubre de este año se celebran 58 años de la fundación de la Universidad Panamericana. Este lugar maravilloso en el que nos encontramos y que nos han dado todas las facilidades y agradecemos enormemente a el llamado antiguo Obraje de Mixcoac. O sea, una felicitación y gracias a la Universidad Panamericana por habernos acogido durante estos programas. ¿Alguna otra mentira? Sí, no, mejor dicho, más verdades. Más verdades. Más universidades, menos dogma, menos propaganda. De verdad, cuestionemos todo, preguntémonos todo. Nosotros como historiadores para eso escribimos y para eso divulgamos, para que cuestionen, para que pregunten. No, yo no creo, yo esto no, porque no existe esa verdad. La historia no es de creerla, exactamente, es de comprenderla y analizarla. Exacto, tal cual. Esto fue el ADN de la historia. Escríbanos, estuvo buenísimo el programa, la verdad es que me gustó. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. No dejes de vernos. No, el próximo domingo lo veré, por supuesto.